Hola, ¿qué tal a todos? Tenemos de invitado a Fabio Ketglas. Les cuento un poquito, me han pedido que modere esta reunión. Soy Mariano Vinograd, ingeniero agrónomo, y esencialmente esta reunión salió de un grupo de agrónomos de Concordia que estamos planteando la cuestión de la producción intensiva en esa ciudad, que en algún momento ha sido la más pobre de Argentina y en algún momento ha sido una de las más esplendorosas de Argentina. Y nosotros creemos que la bioeconomía y la agricultura periurbana tiene un aporte que hacer para su reconstrucción. En este contexto político tan peculiar, donde en la ciudad, en la provincia y en la nación ganó una línea opositora a la que gobernaba cada uno de esos ámbitos previamente. Resulta ser que días pasados tuvimos una teleconferencia con Fabio y nos planteó una idea que algunos conocíamos y otros los sorprendió mucho, la idea de que en Estados Unidos, probablemente una de las sociedades más desarrolladas del mundo, por lo menos en el aspecto económico, tecnológico, tal vez no en el social o político, había una gran preocupación porque se avecinaba una generación que iba a tener peor calidad y duración de su vida y de su vejez que las previas por la mala alimentación. Y como nosotros estamos en un país que ha apostado todo a la soja, al maíz, a la ganadería y muy poco a la fruta y horticultura, esta llamada de Ketglas nos llamó a reflexionar, porque si efectivamente la humanidad va a cambiar la alimentación, como algunos futurólogos plantean, para la fruta y horticultura seguramente habrá una enorme oportunidad. Cuando abrimos el mercado central se consumían 180 kilos de frutas y hortalizas por habitante año en Argentina, en toda América como en el Mediterráneo, y hoy la mitad. Entonces, me callo, soy el moderador, ahora le doy la palabra a Fabio, todo el mundo maneja su micrófono cerrado durante unos 20 minutos y cuando él termina su presentación van levantando la mano y les damos para el debate. Adelante, Fabio, gracias por acompañarnos. No, bueno, gracias a vos, Mariano, y gracias a los que a las 6:30 de la tarde de un día de verano se suman al chat a hablar de estos temas, etcétera. Por supuesto que yo es un tema al que ingreso lateralmente porque yo me dedico al desarrollo territorial, en definitiva, esta información en relación a otros temas sanitarios, tecnológicos, etcétera, nosotros lo miramos en tanto y en cuanto se supone que impactan en el desarrollo o son un input analítico que no podemos soslayar, ¿no? Digamos, como telón de fondo, un poco para ordenar esta conversación que tiene vamos a ir viendo que tiene muchas aperturas. Vamos a poner como una línea de base lo que podríamos llamar los presagios del Club de Roma, ¿no? El Club de Roma era un foro de intelectuales muy reconocido, que producía un informe con una cierta periodicidad, pero que se suponía que jugaban un rol de Casandra, digamos, en el sentido de alertar al mundo sobre riesgos, que no eran riesgos nacionales, digamos, sino que eran riesgos sistémicos, y hoy llamaríamos globales. Y entre esos riesgos tuvo una visión muy anticipatoria en muchos temas, pero en lo que a nosotros nos importa, habían anunciado lo que podríamos llamar la bomba demográfica, ¿no? El problema de que el mundo, resolviendo las enfermedades infectocontagiosas, siendo todavía muy incipiente o nulo los programas de planificación, en esa época se hablaba mucho de la planificación familiar, que supuestamente el mundo iba a un problema de sostenibilidad biológica en torno de que, quiero decir esto, cuando los años de 70 del Club de Roma se presumía que el mundo podía llegar a tener 15.000 millones de habitantes para mediados de este siglo. En el año 2000, esas presunciones ya habían bajado mucho, ya se pensaba en 12 o 13.000 millones de personas para mediados de este siglo. Antes de la pandemia ya se hablaba de 9 o 10.000, y acá viene un punto, una tendencia que venía insinuándose muy tímidamente antes de la pandemia, se consolidó después de la pandemia y la bomba demográfica empieza a dejar de ser un problema porque se supone que el mundo se va a mesetar con riesgo de declinación poblacional en el orden de los 8.500 o 9.000 millones de habitantes. De hecho, quiero decirles que el mundo solo crece de manera importante poblacionalmente en África y en la India, con tasas de decrecimiento
preocupantes desde hace ya varias décadas en la Unión Europea. El programa de salida del programa, aquel famoso programa de China de un hijo, duró 30 años, se salió de ese programa hace 6 o 7 años, tal cual cualquier sociodemógrafo lo había previsto, una vez que las mujeres se incorporaron a los programas educativos masivamente en China se salió del programa y no se movió como si fuera un electrocardiograma plano la tendencia. O sea, cuando levantaron el programa, los chinos ahora deciden tener un hijo, pero por otros motivos distintos que la imposición pública. Y, y el mundo, al tener dos grandes áreas de producción de seres humanos, comillas, no pongo amplias comillas acá porque esto se está hablando que no es políticamente correcto, de crecimiento demográfico, digamos, como corresponde, ¿no? En un mundo donde hay un montón de sistemas y subsistemas que dependen de la demanda, del financiamiento transtemporal futuro, como es el sistema previsional, de tantas cosas, digamos, el mundo puede estar saliendo de la bomba demográfica presagiada por el Club de Roma, que ponemos como línea de base, a las dos nuevas bombas, que son la bomba del envejecimiento, o sea, el mundo no estalla por demográficamente, sino que estalla porque cambia su pirámide y tiene un montón de personas en nuestra tradición cultural, en una edad inactiva, comillas de vuelta, o la bomba migratoria, digamos, ¿no? Al tener zonas de demografía positiva muy marcada y zonas de demografía negativa, yo para poder ponderar de lo que estamos hablando, Corea del Sur tiene 0,6 de crecimiento demográfico por pareja, eso es en 25 años bajar la población a la mitad. Argentina tiene 1,2, en tasas negativas. En Argentina no llega a la tasa de sustitución. Para los que se alarman con la migración en Argentina, quiero decir, estamos en 1,2, es un dato. América Latina está un poco arriba de nosotros, en 1,5, porque los países de Centroamérica están en 1. Cuando digo 1, es por pareja. América Latina está en 1,5 porque los del Caribe, etcétera, están en 2, 2,1, están en la sustitución apenas, tampoco están reventando. Y encima ellos están en 2, 2,1, 2,2, pero exportan materia prima, en este caso personas, a los Estados Unidos de una manera muy marcada. El único país de los llamados del primer mundo tradicionalmente con demografía positiva es Estados Unidos por la migración, digamos, ¿no? Alemania está en 1,1, 1,1 con un problema muy grave, etc. Y esto altera definitivamente la agenda política y empieza a poner el foco en el comentario que yo hice con los ingenieros agrónomos y que viene a cuento de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Porque esto, la población envejecida cambia la canasta de consumo, hay cosas que no eran negocio que pasan a ser negocio, en la canasta de uso del tiempo. Ahora vamos a hablar de temas que se abren ahí. Por supuesto, lo más obvio, el sistema previsional, y ahí lo de la población envejecida y la bomba migratoria es una ventana de tiempo, ¿no? Porque está muy estudiado, la gente, el 90% de los migrantes del mundo, un poquito menos, el 85% de los migrantes del mundo, son personas entre 20 y 30 años. Cuando la persona supera los 30 años, ya no, la posibilidad de migrar se difumina mucho, digamos, ¿no? Hay un momento vital en que la gente elige migrar, ¿no? Empieza a pensar en migrar a los 17, 18, 19, 20, 21, 22 años y toma una decisión, tiene una ventana de tiempo, digamos, ¿no? Pero es un problema porque migran jóvenes sanos. Las personas que migran en general son las que tienen el mejor acervo competencial de su grupo de referencia, ¿no? Y ahí hay un punto porque cuando yo dije, que es un dato que los sanitaristas norteamericanos presagian que la generación que hoy tiene 30 años va a tener menos expectativa de vida que la generación que hoy tiene 70 años, lo que está poniendo en cuestión toda esta cuestión de salud, demografía y movilidad es una cuestión de estilo de vida. No sé si, ya no es si es sostenible ambientalmente nada más este estilo de vida, ¿no? Esta discusión, nosotros vamos rumbo a los 50 años de un debate que está abierto, ¿no? Que es el debate que, así como al mismo tiempo que existían los consensos del Club de Roma, hubo una conferencia muy famosa en 1978 en una ciudad en ese momento soviética, Alma-Ata, que es la conferencia que lanza los principios, digamos, modernos de la salud pública,
y los compromisos de la salud pública, y Almata da los primeros pasitos en la comprensión de que estamos ante la constitución, en el corazón del tiempo industrial, de un modo de vida decididamente que, así como habíamos resuelto la agenda sanitaria que habíamos heredado en términos de esterilización de los contextos, enfermedades infectocontagiosas, controles sanitarios, lucha contra el dolor, dignificación del parto, situación de la mujer, eh, universalización del agua potable, las vacunas, etcétera, etcétera, empezábamos a andar el tener plástico en el cuerpo, la multiplicación del cáncer, la aparición de la senilidad, y ahora, después de la pandemia, yo no quiero decir que, que esto es bueno como tema de fondo, pero la verdad es que la pandemia puso arriba de la mesa lo que pareciera ser un gran problema de nuestro modelo social, que son los problemas de salud mental. Que problemas de salud mental con un impacto en la productividad fenomenal, porque ahí están los trastornos del sueño, el burnout, la ansiedad, bueno, eh, para tomar, para tomar los estándares, lo que todo el mundo conoce uno, las adicciones. En la Argentina, para que no veamos que este es un problema norteamericano, que la gente va a vivir menos, y que tiene mucho que ver la salud mental también con lo que comemos, con cómo vivimos, con si vamos caminando o no al trabajo, cómo respiramos, cómo son nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Pero en la Argentina en una década aumentó el 400% el consumo de benzodiazepinas, ¿no? O sea, este es un tema central porque así, ustedes saben que una forma de saber si un texto es un clásico es si hubo textos posteriores que que jugaron con su nombre, vamos a decir así, ¿no? Y La riqueza de las naciones, el texto de Adam Smith, es claramente un clásico porque hay más o menos 30 libros posteriores que hablan de la nueva riqueza de las naciones, cuestionando la riqueza de las naciones, el desafío de la riqueza de las naciones, etc. Evidentemente, aquel había sido un clásico. Ahora, si yo tuviera que escribir un libro sobre la riqueza de las naciones hoy, escribiría un libro, es decir, cómo se constituye una política pública que cuida el cerebro de los ciudadanos de un país, digamos, ¿no? Que donde va a estar el grueso de la productividad. Bueno, no tenemos la bola de cristal en torno de eso, pero la gran pregunta es que surgiría de aquella frase que dije en la reunión de ingenieros agrónomos, es si es o no, si debe ser o no, es un debate, un motivo de agenda pública, la dieta pública, digamos, si pensamos que son opciones personales, o no, o realmente creemos que el estándar dietario, que es un pilar central del estándar sanitario que hace que las personas sean más productivas, más convivenciales, más cívicas, que su vida pueda realizarse mejor, etcétera, debe ser no un tema de asunto público, en todo sentido, digamos, en términos de suficiencia alimentaria, que es una puesta en discusión aquel término de la soberanía alimentaria, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, pero sí es una discusión. Las transiciones entre modelos alimentarios, porque uno dice, bueno, comemos mucha carne y tendríamos que comer menos carne eventualmente, cómo se transiciona, digamos, porque hay elementos de tipo cultural, referencias, etcétera. La calidad de la información que circula en materia de este tema, digamos. Hoy cualquier persona sale, que no hace falta que sea médico, nutricionista, etcétera, y cuelga en Instagram una cosa, tiene 1 millón de seguidores, bueno, los pibes hacen experimentos rarísimos con todas estas cosas, y no, digamos, si alguien dijera algo de eso en relación a, no sé, a otros temas de seguridad, quizás estaría más monitoreado, y eso no ocurre con estas cuestiones. Bueno, por supuesto, sobre la forma de obtener los alimentos, ¿no? Toda la discusión en términos de que aparentemente una espinaca de hoy tiene la mitad del magnesio que una espinaca de los años 50, digamos, por cómo hemos tratado nuestros suelos, etcétera, y ahí hay toda una cuestión, los costos, bueno. Pero lo cierto es que ahí hay una pregunta de desarrollo territorial, demografía, política, en definitiva, es si la dieta es un asunto público, ¿no? El segundo pilar en este sentido, volviendo a aquello de que los americanos de 30 años, volviendo a aquella referencia, es si la actividad física es o no un asunto público, digamos. Nosotros no tenemos prácticamente actividad física en nuestras escuelas hasta el colegio secundario. Eso es nosotros cuando ya tenemos casos
multiplicado transgeneracionalmente por 2 o por 3 de diabetes en niños, digamos, ¿no? Si no debería ser una política de Estado el incentivar el caminar, digamos, bueno, eso dialoga con la seguridad, con la calidad urbana, con un montón de cosas. Si qué incentivos o desincentivos se ponen a eso. ¿Cuál es nuestra política de ciudades medianas? Está perfectamente demostrado que las ciudades medianas son las ciudades donde la gente más camina, digamos, las ciudades de 100.000 habitantes, 80.000 habitantes, 70.000 habitantes, distancia de casa al trabajo, 1,5 kilómetros, 2, etcétera. Argentina vive un proceso de metropolitanización anárquico. De alguna manera, podría Argentina tener 200 tandiles donde la gente pudiera ir y volver caminando al trabajo con todo lo que eso significaría. ¿Debería ser una política de Estado? Bueno, es un tema. El tercer pilar, volviendo que esta charla empezó con aquello de los 30 años de los norteamericanos. La segunda causa de muerte en los Estados Unidos es el cáncer, y la mitad de los cánceres están producidos no por la dieta, no por el sedentarismo, sino por las agresiones químicas, digamos, el uso abusivo de químicos. ¿No? Nos preocupamos por el glifosato y uno abre la alacena de cualquiera en la casa de uno y ves 8 o 10 aerosoles donde te lo tirás a medio metro, ¿no? Que lo fumiga un avión de lejos, etcétera, te lo tirás. O la gente que toma acríticamente, una persona se pone las cosas con plásticos en la boca, etcétera. Bueno, la mitad de los cánceres en Estados Unidos originado por la sobrecarga de químicos que operan como disruptores endocrinos, etcétera. Y bueno, y es una industria muy poderosa y es difícil controlarla y a ver si se puede mejorar eso. Y hay elementos para mejorar, muchísimos. Y por supuesto en esos elementos para mejorar hay todo un debate en torno de cómo gestionamos, no solo la prevención, sino cómo gestionamos la valorización de las soluciones, comillas, gratuitas, ¿no? Bueno, el problema de las soluciones gratuitas no patentables es que no tienen defensores políticos. Entonces, caminar descalzo en la tierra te puede ayudar a mejorar el burnout, pero no le pagas el royalty a nadie, digamos, ¿no? Aprender a meditar no le pagas a nadie. Una vez que aprendiste, meditas en tu casa, no le pagas a nadie. O sea, y ahí hay toda una discusión, que es una discusión para otro Zoom, de las economías no monetizables, digamos, todo lo que mejora muchísimo la calidad de vida de la persona, Zoom, digamos, yo siento que soy amigo de ustedes de alguna manera, tener amigos difusos de personas de locos lindos que les gustan estos temas, no hay una retribución económica, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto, en este punto de esta generación norteamericana hay una cosa que se discute, que es el modelo urbano también, ¿no? Hay modelos urbanos patológicos y modelos urbanos más sanos, sí, efectivamente sí hay, porque hay modelos urbanos donde, si uno va a la ciudad de Houston, para poner un ejemplo, si va a la ciudad de Los Ángeles, ahora está en llamas, pobre. La ciudad de Los Ángeles tiene una extensión de 220 kilómetros, o sea, hay un continuo urbano como si uno dijera desde acá hasta la ciudad de Dolores. Entonces, y es el promedio de traslado al trabajo en la ciudad de Los Ángeles, el promedio es 45 kilómetros. Agarro el auto y me traslado 45 kilómetros en promedio. O sea que hay mucha gente que va a trabajar que vive a 50, 60, 70 kilómetros, 80 kilómetros, ¿no? Entonces, es imposible, por supuesto, ir caminando, corriendo en bicicleta, en ningún otro. O sea, ya no hay la opción. Y en el condominio donde vivo no hay posibilidades de caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a agregar 3 puntos más que entran en juego en este por qué los norteamericanos de esta generación. Un tema es el rol de la familia. Este es un tema que generalmente, como ha sido un tema de los sectores más conservadores, es un tema tabú para la progresía, pero hay que ponerlo en Europa está muy estudiado con relación a la pandemia, ¿no? La posibilidad de morir de un viejito de 85 años que se agarraba un COVID, que vivía con su familia, o que vivía en un geriátrico, tenía la mitad, o sea, el doble posibilidad de morirse en el geriátrico que con los que vivían en la familia. Y ahí ya no importa si la familia es chico con chico, chica con chica, chico con chico, o sea, el modelo convivencial. El único país de Europa, por la dominancia de su Partido Demócrata Cristiano, que no giró plenamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80 hacia una política social liberal, en términos de política social individualista, fue Alemania. El único, o sea que Alemania tiene lands que te dan el subsidio del alquiler a la familia, no a una persona. Si vos estás solo, no te lo dan, digamos. Eso fue la dominancia del Partido Demócrata Cristiano. Llegamos a la pandemia, el único fue Alemania, todos habían dado vuelta para otro lado, ahora están todos dando vuelta, empiezan a dar vueltas los nórdicos, países con una amplia tradición liberal, es decir, bueno,
Juan con Pedro, Pedro con Juan, a ver quién vive junto. ¿Por qué? Porque la soledad es el prediagnóstico de la depresión. Entonces dice, la gente aparentemente no estamos diseñados, está bueno estar un tiempo solo, está bueno aprender a estar solo, pero pareciera ser que estamos diseñados a poder contarle nuestros problemas a alguien, poder hacer cosas con alguien, aprender a ese con el otro, sobre todo hay distintos registros, pero bueno, lo cierto es que empieza a pensarse que los modelos familiares afectan la salud mental, la salud en sí, las estrategias de consumo, las estrategias de ahorro, por supuesto. Y los dos últimos temas que incidieron en por qué los norteamericanos viven. Uno es una sociedad muy poco permeable en el sentido de controlar que sí, que no a la innovación tecnológica. O sea, es la sociedad donde la innovación tecnológica entra más directo y por lo tanto eso es problemático, digamos, ¿no? Que no hay una barrera social de control del proceso. Así como ser refractario es problemático, digamos, ser fetichistas también sería problemático, digamos, ¿no? Entonces tenemos chicos de 6, 7, 8, 10 años que ya son adictos a las pantallas a los 8 años, ¿no? Con lo que significa esto para adelante, para sacarle esto, en términos dopamínicos, etc. Y un gran tema que compartimos en todo el globo, no los norteamericanos, que compartimos todos, es que el giro que deberíamos dar en materia de educación, en términos, suponiendo que la memoria ya no es un atributo tan central como lo era, no es que no es nada, ¿no? Y que las posibilidades relacionales se incrementaron por esta tecnología, y suponiendo todo eso, lo central de la educación para adelante es adquirir habilidades más que conocimientos en términos tradicionales de acumular conocimientos, sino aprender desempeños en situaciones, a comunicar, a mediar en conflicto, cohabitar o convivir con personas de distinta cultura, a, a unir conocimiento de distintas esferas, bueno, etc. Son más habilidades que conocimiento, pero con el problema, se van a reír un poquito, pero les pido disculpas, de que no tenemos la habilidad de enseñar habilidades. Digamos, sabemos que tenemos que enseñar habilidades, pero hemos formado docentes para transmitir conocimientos, más que para enseñar habilidades. Y ese es un problema que tiene el sistema educativo, no en la Argentina, en todo el mundo, y ese es un cambio que nos va a llevar algunas décadas, supongo yo. Todo ese conjunto de cosas, y ahora vamos a ir un poquito a pone un escenario que no coyuntural, porque yo me los apunté, pero un escenario no coyuntural de que probablemente el desarrollo no es lo que pensábamos que era, digamos, ¿no? El desarrollo en el contexto postindustrial, de cuidado es otra cosa. Y en esa otra cosa hay un rol clave para la salud en un sentido amplio. Y por lo tanto, y si la pirámide demográfica no explota, y si vamos a tener una tasa envejecida y probablemente tengamos que trabajar para sostener el sistema previsional hasta los 70, porque nuestra expectativa de vida va a estar más cerca de los 90, y para tener un retiro activo a los 70 vamos a tener que llegar con los huesos, la piel, sin cáncer, etcétera, nuestra dieta va a tener que cambiar, evidentemente, porque la dieta de alimentos, porque si, el mundo se había convertido un poco en un feedlot de humanos también, para producir, nos mantenían la luz prendida también a nosotros, para producir más horas y comer más horas y qué sé yo, y si se achata eso, que tiene un montón de ventajas, un ventaja sobre la presión ambiental, la agenda ambiental, si se consolida esta tendencia, dentro de 2 o 3 décadas, vamos a tener que arreglar los daños ambientales del industrialismo, pero no seguimos hacia adelante al infinito, etcétera, pero vamos a tener que encontrar modelos de sociabilidad, dieta, probablemente haya un giro hacia la calidad, porque se haya un giro hacia, en el caso de las prendas, hacia productos naturales, etcétera, etcétera, y el mundo haya cerrado su proceso industrialista y tengamos un gran pasivo ambiental, que es la gente enferma por el entorno industrial que nos va a quedar, esa generación que nos va a quedar con los bioplásticos adentro, que van a ser como un pasivo, pero que lo vamos a poder atender si nosotros eh, somos anticipatorios, y agregaría yo, y humanistas en relación a la visión de estos desafíos del futuro.
Bueno, nada, no sé si fui muy rápido, si fui muy lento, si me pasé cosas, así que no es mi tema central, el tema sanitario, pero les pido disculpas si hubo alguna cosa, y espero haber sido comprensible. Esencialmente fuiste muy profundo, muy sustancial y muy desafiante, así que muchas gracias. Si me permiten, tenemos un poco la gimnasia de antropoceno de todas las semanas. Habitualmente el moderador es Javier, que lo veo ahí, hasta está preparado con audífono, micrófono, así que si me banco, Javi, te paso la posta. Empieza el debate, siempre hacemos un culto de esto, de confrontar, debatir, dialogar con el expositor. Los invito a levantar la mano y a ir usando la palabra. Adelante, ¿quién quiere romper el fuego? Javi, ¿me ayuda? A ver, alguien levantó la mano, pero yo no estoy. Juan Regazzoni, adelante, Juan. Sí, bueno, buenas tardes. Felicidades en este 2025 a todos. Un gusto, señor diputado, de poder verlo, conocerlo y escucharlo. Realmente en estos minutos hubo un pantallazo de la problemática que nos toca vivir y que vamos a vivir en el futuro, ¿no? Le comento, soy ingeniero agrónomo y hay un temita que está relacionado también directamente, interpreto, relacionado a dos temas. Por un lado, a lo que es la alimentación, con el futuro que usted comentó, y por el otro lado, también está relacionado a lo que es el desarrollo territorial. El temita que me preocupa y que lo veo dentro de nuestra profesión de ingenieros agrónomos con el desafío o los desafíos que se avecinan, es que vemos que cada vez hay menos ingenieros agrónomos que están ingresando a la facultad, ¿no? Uno ve el ingreso en las diferentes universidades del país y vemos que estamos con una tasa realmente pareja en los últimos años o decreciendo. Y el otro tema que también está relacionado es el recambio generacional. Por más que el productor agropecuario tenga un hijo, ya los hijos no quieren ir a trabajar al campo, ¿no? Entonces, esto creo que me está motorizando la cabeza con un sinnúmero de ideas y demás, que las tengo bastante confusas, quiero reconocerlo, pero bueno, en esta situación compleja me gustaría escuchar su opinión al respecto. Gracias, Juan. Mira, nosotros, con un equipo, digo nosotros porque éramos varios, hace algún tiempo se nos encargó un trabajo sobre la cuenca productiva de San Rafael y entrevistamos a un montón de gente. Y bueno, desgrabamos las entrevistas, etcétera, y descubrimos un problema que no estaba en los informes que nos precedían, que es que el promedio de edad de los productores agropecuarios era tal que era el verdadero obstáculo a la tasa de innovación, digamos, ¿no? O sea, una persona que tiene 71 años, 68 años, 67 años y tiene una finca de determinada manera, etcétera, y vos le decís, puede ser más productivo, ya lo que hice, lo que no hice, a los 68, tengo un hijo que es farmacéutico, el otro que tiene, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí siguiendo el modelo de Mariano Winograd, quiero decir, les quise proponer a los decisores públicos algo, entre comillas, que supuestamente era loco, pero que yo creía que era de buena fe, no es la solución, el intento legítimo, digamos, de solucionar eso. Que era, yo le decía, tiene que ser cool ir a vivir y producir en el contexto periurbano. O sea, no solo tiene que ser rentable, digamos, o sea, tenemos que generar una cosa de que haya un muchacho que es dueño de una hectárea, que es profesor de yoga y recibe a la mañana un contingente y a la tarde otro, ahí en el medio de mirando la montaña, lo que fuera, y al lado hay un hotel boutique, y en el otro lado hay un viñedo de 40 hectáreas, y al lado otra cosa y otra cosa, y digo, pero tiene que crearse una nueva sociología, porque la sociología que está ahí es una sociología que no
no puede ser el fundamento de una transformación positiva en términos de desarrollo, porque no hay incentivos a la inversión, no hay incentivos, se pasa a una actitud predatoria. Por eso el tipo tiene una finca de 10 hectáreas y dice la loteo. La loteo es la respuesta predatoria de la liquidación final, digamos, ¿no? No que esté bien ni que esté mal, yo puedo estar de acuerdo en algún caso, en otro sí, en otro no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que pasa es que si vos tenés 50 productores y 45 lotean, los otros 5 tampoco, porque los otros 5 se quedan sin ingeniero agrónomo, sin quien le venda los insumos, que levanta el campamento y se va también. Los otros 5 se quedan en una situación imposible. Entonces, los periurbanos de Argentina, que hoy son un problema, podrían ser en el diseño futuro una cosa maravillosa. Y Argentina, pero ahí hay, vuelvo, ¿por qué te traje lo de San Rafael, etcétera? Porque Argentina, y ahora se está viendo muy, muy claro eso con el tipo de cambio, que pasa siempre esto en Argentina, ¿viste? Que el tipo de cambio que necesitamos para producir no es el que nos gusta para consumir, digamos, ¿no? El que nos gusta para consumir no nos sirve para producir. Entonces siempre los argentinos de alguna edad, este foro tiene un promedio de edad que ya sabe que este chiste, que es un chiste que nos cuesta caro, en definitiva. Pero el problema de fondo de eso es que Argentina tiene diferenciales de productividad muy grandes entre regiones. Yo estudié en Italia, desarrollo territorial, y siempre recuerdo que para ellos era vergonzante, para nosotros era vergonzante que el norte tiene el doble de productividad promedio que el sur. Y yo me miraba con mis colegas argentinos, éramos 5 o 6 argentinos en la maestría, nos mirábamos y decíamos, en Argentina hay diferencia de 15-1, y ni siquiera es un problema para el sistema político. Entonces, el punto de qué hacer en el caso argentino, yo creo que Argentina ahora vivió un año, por eso el diciembre de este año es tan diametralmente diferente al diciembre del año pasado, el principio de la estabilización de algunas variables macro en el marco de un ajuste donde la sociedad argentina lo recibió con una hidalguía enorme, que todavía hay cosas que están como cabos sueltos, seguramente hasta el acuerdo con el fondo, eso se consolidará en el acuerdo con el fondo. Y ahí se abre el gran debate de la Argentina, que Mariano Winograd lo expuso el otro día en una nota, digamos, ¿no? Argentina va a crecer sobre la base de exportación de recursos no renovables, capital intensivo y reformulando su modelo territorial en función de eso, o sea, el debate sobre el desarrollo, o sea, los libertarios lo querrán dar o no querrán dar, pero la Argentina se lo tiene que dar, porque Argentina, por supuesto, que tiene que disminuir la presión fiscal, mejorar las condiciones de regulación del mercado de trabajo y una cantidad de cosas que hubo como 20 años de un congelamiento negativo en el país en algunas materias. Pero el debate en torno al desarrollo Argentina lo tiene que dar, porque por otra parte el veranito de los recursos naturales puede ser más corto de lo que pensamos. Puede no ser 30 años, puede ser 10 o 15, y resulta que terminemos como Venezuela. Después, digamos, que ustedes piensen que Venezuela, antes de Chávez, no sé, en Venezuela importaba lechuga, ¿no? O sea, ubíquense en ese contexto, digamos, ¿no? Venezuela. Bueno. Tenemos 4 preguntas pedidas. Invitaría a unas preguntas y respuestas un poquitito más cortas, si te parece. Sí, tenés razón, Mariano, tenés razón, perdón. Tengo pedido. Gracias, Juan. Juan ha sido director o funcionario de Intalluto. Tenemos pedido Bailac, Flounbaum, Gorgone y yo. Primero Bailac, adelante. Micrófono, por favor. Bailac, micrófono. A ver, ¿ahora estoy? Sí, perfecto. ¿Cómo está, Fabio? Muy bien, dos cosas. Gracias por venir. No, por favor, Fabio. Además, sos un cerebro con ciencia. Aparte, ciencia. No, 2 cosas que a mí me sorprendieron de tu análisis, muchas, pero estas 2 cosas me trajeron a cuando yo era un pibe de 6 años. Primer inferior, escuela número 8 de Ombukta. 12 alumnos, éramos una sola maestra.
Todos mis compañeritos los he vuelto a ver luego de muchos años y todos habían vuelto al campo, porque eran todos hijos de productores de 400 hectáreas, 500 hectáreas ahí en la zona de Omucta. Por supuesto, las habilidades no las adquirían en la escuela. Adquirían algún conocimiento sobre historia, sobre biología, matemática, etcétera, pero no habilidades. Las habilidades en ese caso las adquirían con sus padres o con su familia, que era el abuelo y el hijo que le transmitían al otro hijo la posibilidad de poder trabajar en el campo. Lo segundo está vinculado a qué estamos haciendo para que estos 15 o 20 años de fervor de vaca muerta, el litio, el oro, el cobre, etcétera, aporte al desarrollo argentino de manera más virtuosa. Lo escuché a mi amigo Mariano Winográn, que es también un exquisito en términos de ciencia, decir aquello de que hay un modelo de Nigeria en donde hay un pueblo pobre y una élite hiper rica con el petróleo, y está el modelo de Noruega o de Holanda que tienen equilibrio social en orden a que hasta los jubilados viven ese tiempo de vida con mayor facilidad. Pregunto, ¿se está haciendo algo para pensar en el modelo noruego o en el modelo holandés en orden a mantener ese equilibrio? Bueno, respondo a las dos cosas que planteaste. El tema de habilidades en la Argentina, como en otros países, en Argentina muy fuerte, era un tema que efectivamente, como vos decís, pero no solo en la vida rural, sino en la vida urbana, nosotros se lo habíamos reservado a las familias, digamos. Vos aprendías en la escuela quién era San Martín, pero a ser puntual te enseñaba tu viejo, digamos, o tu vieja o tu abuelo a ser puntual, a guardar las herramientas, te enseñaba un poquito la maestra con los útiles, pero te enseñaba más tu mamá y tu abuela, y así sucesivamente. Te digo esto porque hoy cuando terminan los pibes, tienen 17, 18 años, van a buscar laburo y dicen, no, porque les falta habilidades blandas, comillas, es muy sofisticado como se plantea, es lo que a nosotros nos enseñaron en nuestra casa, eso, que habilidades blandas es que no hay que hablar gritando, es una cantidad de cosas, digamos, que nosotros, o sea, que el tema del deterioro de las estructuras familiares no es un problema argentino nada más, ¿eh? Es un problema, una situación con consecuencias sociopolíticas graves. Y bueno, es un tema, no quiero profundizar, es un tema para otro día. Argentina o gira en esa materia, o va a tener problemas no solo laborales, sino cívicos, etc. Voy a responder lo segundo. Hay una cosa para hacer que está muy a mano, que es que primero que produzcan, que inviertan, que saquen, y hay un gran tema que es el fondo anticíclico, que siempre se plantea decir, bueno, si 10 o 15 o 20 años vamos a tener mucho mayores ingresos porque vamos a estar aprovechando un recurso que no es renovable, constituyamos con ese recurso no renovable un fondo que no se ejecute presupuestariamente y que nos dé perspectiva, etc. Bueno, en Argentina, con la que hay que invertir en infraestructura o en educación, lo que sea, bueno, va a ser difícil esa discusión. Pero quiero decirte una cosa que sí es importante y con esto termino. Y yo lo escribí en algún artículo, no es Noruega o Nigeria, no hay dos modelos. Por supuesto que está el modelo de Nigeria y el modelo de Noruega. ¿Cuál es la base de análisis de la famosa trampa de los recursos no renovables? Disponés de capacidad técnica, disponés de un buen marco institucional, o sea, Nigeria no dispone de capacidad técnica, o sea, todos los ingenieros que operan el petróleo no son nigerianos, ¿no? Son británicos, holandeses, rusos, no son, muy poquitos nigerianos. Entorno institucional tampoco. Noruega dispone de las dos cosas, capacidad técnica y un entorno institucional de alta calidad. Pero hay un modelo que es que sea el que probablemente adopte Argentina, no te pongas contento que es el modelo ruso, que es que tiene capacidad técnica y tiene cooptadas las estructuras institucionales por una mafia. O sea que no es que en la Argentina tengan que venir técnicos, ingenieros, geólogos, hidrólogos de otro lado, probablemente lo vamos a resolver nosotros, en el 90% de los casos,
pero la captura de renta de eso no va a ser como la noruega. O sea, vamos a tener la mitad del fenómeno noruego, que es lo técnico, y la mitad del fenómeno nigeriano, y eso es Rusia. Nada, digo esto para enriquecer un poco la conversación. Siga, el que sigue. El que sigue Gorgone, luego Flowman, María Bernaldez y yo. Adelante, Gorgone. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Fabio, Breve, por favor. Fabio, un gusto y muchas caras conocidas que me alegra ver y volver a ver. Como siempre, encantadora tu presentación, Fabio. De todas maneras, yo creo que mi mayor preocupación vinculada a cuestiones del desarrollo es un poco referida a un virtual aislamiento en el contexto regional en el que se presenta la Argentina. En realidad, frente a otros fenómenos de integración que se dan en el mundo, el nuestro por lo menos es muy confuso, muy disperso y, a ver, muy de valiente yendo al frente como si pudiéramos manejarnos de manera aislada. ¿Cuál es tu opinión respecto a una estrategia de desarrollo nacional que a su vez se pueda replicar en regiones, pero que al mismo tiempo sea compatible con los intereses de la región, que sea integradora con países vecinos? Y francamente yo no lo veo como una práctica, por lo menos a desarrollar en este tiempo. No, yo creo que en el caso, una pregunta más bien de coyuntura, el gobierno nacional vio lo que en la lectura que ellos hacen, ¿no? Lo que voy a decir no es lo que yo pienso, sino que en la lectura que ellos hacen, yo creo que tienen vocación de acuerdo con los Estados Unidos. Hay una visión de parte de los libertarios un poco romantizada de los Estados Unidos, sobre todo de la versión más imperial de los Estados Unidos, etcétera. Pero aparte, y acá sí voy a contar una anécdota que a mí la Cámara Americana me invitó en mi condición de diputado a la cosa de, no sé, 2 años a los Estados Unidos y visitamos el Departamento de Estado, otro. En un momento determinado era una delegación bastante selecta de empresarios y figuras públicas, etcétera. Tenemos una reunión en el Departamento de Estado con un tercera línea que en el marco del encargado de América Latina conocía mucho a la Argentina, era un tipo que conocía a la Argentina, pero se conocían los sobrenombres de los políticos, la interna de cada provincia, la estructura productiva. Era un señor que sabía de Argentina muy probablemente más que todos nosotros. Era el encargado, el desker, como le dicen ellos, el responsable de elevar el informe técnico de Argentina para que la política tome decisiones, ¿no? Y el señor ese, en una reunión que fue muy larga, dijo, bueno, yo creo, esto replica lo que es la visión del Departamento de Estado, y yo creo que Argentina está ante una oportunidad. Argentina tiene una larga tradición de llevarse mal con los Estados Unidos, tiene una relación de mucha intermitencia. Los Estados Unidos siempre ha tenido socios estratégicos en el hemisferio y nunca ha tenido una competencia hemisférica como tiene ahora con China. O sea, eso nunca pasó. O sea, salvo el episodio de Cuba, Estados Unidos nunca vio amenazada su ascendiente en la región, digamos, ¿no? Entonces dice, en ese contexto, ni López Obrador en México es una garantía, ni no era Petro todavía, pero en Colombia tampoco era una garantía. Bueno, en Brasil no había ganado Lula, pero ellos suponían que volvía Lula, y con Bolsonaro se llevaban mal por otros temas, etc. Dice, Argentina tiene una oportunidad única. Yo no le pregunté nada, me fui, y refleja la visión del Departamento de Estado. El único socio confiable en la región es el Uruguay, y no es incidente, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo que ese es el discurso que hoy oficial de Relaciones Exteriores que tiene el gobierno nacional hoy, que es un discurso, todo esto que digo yo creo que es verdad, todas esas cosas son verdad, pero hablan de una visión absolutamente lineal, porque adoptar ese rol por parte de Argentina implica tomar distancia de Brasil, implica una situación de conflictividad en todo lo que es el regionalismo tradicional del país, etcétera. Y bueno, y por supuesto, como todas las cosas, se pueden hacer bien o mal, digamos, no necesariamente yo soy de los que creen, yo tengo una lectura de que Argentina sostuvo 60 años una alianza estratégica con el Reino Unido, y en el promedio de los 60 o 70 años que la sostuvo,
en el promedio, con episodios de todo tipo, fue bueno el posicionamiento que Argentina iba obteniendo, digamos, ¿no? O sea que Argentina lo puede hacer bien o mal eso. Pero esa es me parece a mí que es la visión que domina el Ejecutivo, que en tanto tenga respaldo político, ellos van a la construcción de un lugar de Argentina en la agenda internacional de sobrealineamiento, llamaría yo, con las ventajas y desventajas de esa agenda, ¿no? Son 7:20, tenemos pedida la palabra por Hugo Floumbach, María Bernaldez, yo, si alguno más, ahí Javier Brenner, y con eso damos por cerrada la lista de preguntas. Mariano, Adelante, Hugo. yo, de mi parte, si tenemos que estirar 10 minutos, estiramos 10 minutos, 15 minutos. Tomamos, creo que ya con los que tenemos va a llevar un rato, pero en fin, lo decidimos a último momento. Adelante, Hugo Floumbach. Gracias, Mariano. Qué gusto escucharte, Fabio. La verdad que hay una cosa que me alegró y que en las preguntas, y parece que nos pasó de largo hasta ahora, es que alguien hable y pidiendo casi disculpas de que la dieta es parte del plan común que una sociedad se tiene que dar. Y yo siempre fui de los que pensé que la salud pública en realidad no tiene que ver ni con los médicos ni con los hospitales. La salud pública es para que la gente no tenga que ir al médico y no tenga que ir al hospital. Y cuando planteaste el tema de la dieta, me refrescó ese concepto que yo creo que debemos recuperar, que la Argentina lo tuvo mucho tiempo a través de muchas prácticas que hizo del cuidado de sus familias. Y creo que dejar de hablar de hospitales y médicos ayudaría bastante a que empecemos a tener un plan de salud pública. Fuera de ese comentario, vamos al otro tema que es muy profundo. Yo soy de los que creen, y te hago la pregunta, yo veo los jóvenes hoy, y yo diría que cuando uno habla con los jóvenes, uno se encuentra con dos tipos de planes de futuro de los jóvenes. Unos que están absolutamente metidos en la carrera por la economía global, la informática, la tecnología, la física, la ciencia, la economía, las finanzas, etcétera, etcétera, y hay otro sector no menos abundante que está diciendo yo me quiero escapar de todo eso y quiero armar otra vida, ¿no? Es decir, una vida más ligada a la naturaleza, a cuidar el ambiente, a comer bien, a tener una vida más apacible, de que nadie me corre, qué sé yo. Yo lo tengo hasta además en mi familia, tengo 6 hijos y los tengo divididos por mitades en esas cosas, ¿no? Y fueron criados en la misma casa. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. Yo estoy perfilando, y por ahí estoy equivocado, de que en el futuro pueda llegar a haber una convivencia de dos mundos, ¿no? Desde el punto de vista tanto ciudadano como societario, uno metido en la competencia global y otro abstraído de ella, y los dos sustentables, por otro lado. ¿Qué pensás? Hugo, el mundo más o menos conoce hace 500 años, pero cada vez con mayor intensidad, el fenómeno de las sociedades pluriculturales, digamos, ¿no? Yo siempre digo, gobernar una sociedad monocultural, cualquiera sea, si nosotros vivimos en un lugar, somos 5.000, y somos todos heterosexuales, monoteístas, vegetarianos, y etcétera, es muy fácil, porque lo que hay que prohibir, lo que hay que permitir es muy fácil. El problema es que vos agarras una ciudad de 100.000 habitantes, están los heterosexuales, los homosexuales, los vegetarianos, los omnívoros, los monoteístas, los politeístas, los que le gusta el rock, los que le gusta el tango, etcétera, etcétera. Pero el fenómeno de la pluriculturalidad siempre lo asociábamos en términos de la raíz de nuestra provisión cultural y no de nuestras propias elecciones, que es el tema sobre el que estás. Porque vos tenés 2 hijos que en teoría pertenecerían al mismo universo cultural, digamos, los 2 blancos de clase media educados de la misma manera, que van a constituir a partir de sus propias decisiones de consumo, sexuales, relacionales, etcétera, entornos culturales diferentes. Eso, ese quilombito, que es un tremendo quilombo, te quiero decir, ese quilombo ya está, por eso gobernar nuestras sociedades es tan difícil, porque son
y Argentina porque viene muy atrasada con temas de inflación y seguridad. Las sociedades que resuelven, acá se lo toma en broma cuando vemos que en los países nórdicos hay un lío por el salven las ballenas, por no sé qué cosa, pero claro, en una sociedad donde la inflación no es un problema, la seguridad no es un problema, la gente todavía tiene pulsiones vitales de cosas que les importan más y que les importan menos, que son muy distintas a las nuestras, pero que por suerte las tienen, ¿no? Yo creo que eso es un temón. No tengo muchas respuestas, pero te digo, Argentina tiene. La Argentina, yo voy a decir una cosa, es un país maravilloso en muchos. La gran grieta argentina es la grieta política. Digamos, vos no tenés en la Argentina grietas de otro tipo. Entonces, por eso es tan importante en Argentina resolver el dilema político, porque en ese sentido nuestra sociedad tiene una enorme potencia. O sea, nadie se sorprende de que Mariano Winograd se case con una señorita, no sé cuántos años menor que él, paraguaya, siendo él un profesional de familia judía, etcétera, etcétera. Pero en Argentina, como dijo un amigo mío una vez, en Argentina vos tirás la bomba atómica y rebota, digamos, ¿no? Es una sociedad que tiene una capacidad de asimilación fenomenal. Entonces, el punto es que resolvamos. Ahora, si la Argentina resuelve sus problemas políticos, yo auguro, y para mí es una gran noticia, un nuevo shock migratorio a la Argentina muy importante, ¿no? De ucranianos, moldavos, polacos, taiwaneses, de todas las zonas de conflicto, ¿no? Entonces, pues yo estuve, quiero contarlo, estuve hace 2 meses atrás en Turquía, me pareció maravilloso, etcétera, Estambul, todo divino, pero a mí me pasaron el escáner en el aeropuerto 4 veces. 4 veces me pasaron el escáner. Entonces, hay un tema ahí, digamos, que si no. Y volviendo, y uno con Hugo Borgone, ¿no? Está bien el alineamiento, no voy a cuestionar el alineamiento, ¿no? Sería motivo de otra charla, pero lo que digo es, pero a la Argentina no le hace mucha diferencia liderar un proceso de que la región sea una zona de paz. Le hace mucha diferencia en materia de inversión, etcétera. Porque también todo eso funciona si la región es zona de paz. Si no, es otra canción, digamos, ¿no? Bueno, nada. El que sigue. Tenemos 4 palabras pedidas. María Bernaldez, desde Ayaner, Javier Brenner y yo. Yo no me voy a dejar la última, voy a hacer la anteúltima. Así que, Javi, ¿te parece vos la última? Primero María Bernaldez. Son 19:25 y les pido que empecemos a usar un poquitito más acotadamente el tiempo. Adelante, María. Bueno, buenas tardes. Excelente, Fabio, la exposición. Da como para hacer 20 los temas. Está muy bien lo que dijo Hugo, de que hay que trabajar para la prevención de las enfermedades y no trabajar para la enfermedad, ¿no? Eso es lo que estamos bregando, los que enseñamos salud pública en todos los niveles. El tema que nos ocupaba hoy era demografía, salud, desarrollo territorial. Y lo de salud está muy bien desarrollado, aunque no seas del campo de la salud. Lo de demografía también, pero el tema de desarrollo territorial. Yo soy de las que no puedo todavía confiar en que vengan más o menos 20.000 millones de dólares de un saque para desarrollar todo lo que se va a sacar de vaca muerta, porque no los hay. Estuve con gente justicialista que tiene sus hijos trabajando ahí y ellos están esperando esa inversión. Y no sé si están las condiciones dadas para que se dé la inversión y que tengamos un boom de crecimiento económico en el pequeño plazo y en el mediano plazo. Me interesa mucho lo que siempre trabaja Mariano, que tiene que ver con lo periurbano, el desarrollo periurbano, en un país donde tenemos todo lo que es lo periurbano muy desordenado, no solamente en las cuestiones de infraestructura, en las cuestiones educacionales, de salud, de obra pública, sino que también las altas concentraciones y las pequeñas concentraciones. No tenemos tantas ciudades en el país de 200.000 habitantes. Tenemos estas ciudades con esa cuestión periurbana tan impresionante. Y una vez estuvieron trabajando gente del grupo, no sé en qué llegaron, a cómo convencer a la gente de lo periurbano en trabajar más en lo que es la agronomía, en la producción de alimentos. Y esto nos lleva también al tema de la dieta que dijiste vos, Fabio. ¿Cómo se puede trabajar en la gente que está disminuida, que no va a entrar en ese modelo
de me voy del país, no me voy del país, si tengo alto consumo, cuando están empujando un cartón un carro de cartones. Tenemos muchísima gente así, en situación de calle o en situación de menesterosos. ¿Qué se hace con ese tipo de gente en lo que es el desarrollo periurbano? ¿Y cómo podemos colaborar? ¿Cómo se llega a las políticas públicas de un modelo político hegemónico que se está instaurando a nivel del gobierno nacional, que se va a quedar bastante tiempo, me parece a mí? ¿Cómo se puede colaborar para que la gente se eduque en este tema de producir su alimento? Y ahí te quería hacer la última pregunta, que no te hice ninguna. El tema es, ¿por qué te molesta el término de soberanía alimentaria? No, no, no me molesta, no me molesta. Lo que creo que en este tipo de gente que no puede acceder a nada. no me molesta para nada. Lo que me parece que es sobreutilizado, y toda sobreutilización termina siendo una banalización, digamos, en ese sentido. Se lo ha puesto como una bandera sistemáticamente y se lo banaliza, un término que tiene que tener y que tiene consistencia conceptual, por supuesto. No es que dije me molesta a mí lo que me molesta es como todo, ¿no? Que en nombre de algo, cualquiera cosa, los derechos humanos, el ambiente, la educación, lo que fuera, atrás se banalice la cuestión. Voy sobre los 20.000 millones que dijiste al pasar, si están o no están. Mirá, no es desmentirte ni no desmentirte, pero es poner un matiz sobre que Vaca Muerta produce recursos, ¿no? Sí. De hecho, este año tuvimos saldo de balanza energética positiva y que más o menos cada año nos va a agregar ahora 3.000 o 4.000 millones de dólares más de exportaciones por año. O sea, este año 3.000 más que el año pasado, el otro año 6.000, el otro más o menos. Los 20.000, los famosos 20.000, son mucho reinversión, no es que hay 20.000 que están en un cajón y que van a entrar. O sea, la empresa que este año tiene utilidades por X y que tiene una concesión, hunde en esa concesión, porque la concesión la tiene por 20 o 30 años, una parte de esas utilidades. Y ahí los 20.000 son 20.000 que los va dando el sistema, no sé si me expliqué, ¿no? Creo que fui claro. O sea, ojalá se pudiera invertir 20.000 ninguna de esas empresas va a invertir 20.000 así, porque entre otras cosas tienen miedo de que en Argentina cambie el gobierno, se pongan retenciones a los hidrocarburos, lo que fuera. Y Argentina es Argentina también, digamos, ¿no? Pero es ese proceso, y ese proceso está ocurriendo, digamos, ¿no? Está ocurriendo, las empresas están reinvirtiendo parte de sus utilidades porque sus utilidades son altas, porque efectivamente el yacimiento es muy generoso, etcétera, ¿no? Así que eso. El otro tema es que sobre lo que dijo Hugo, dijiste vos. Sí, nosotros tenemos que empezar a cortar el tema de enfermedad pública, salud pública, ¿no? Y empezar a generar, o sea, los hospitales, etcétera, son nuestro sistema de atención a la enfermedad en términos públicos. Y empezar a pensar en salud pública y en una narrativa de salud pública y calidad de vida. Hay países que lo tienen, digamos, ¿no? O sea, Australia lo tiene, Nueva Zelanda lo tiene. Alguien puede decir, son países que están muy adelante. No es, sí, está bien, pero yo soy de los que. Yo me crié en un hogar de muchos hábitos sanitarios, muy consistente, digamos, de una familia humilde, pero de todas maneras, hábitos de higiene, de comida, de que teníamos que comer verdura, o sea, de que éramos pibes, de que la Coca-Cola era para los domingos. Un montón de cosas que quizás eran un poco la época, un poco las tradiciones, cómo cocinaban mis tías, mi vieja, etcétera, y los cuidados que tenían en relación a nosotros cuando éramos chicos. Y vos pegaste en la matadura, ese 15, ese 20%, entre el 15% de la población argentina que tiene déficit educativo, constitución familiar endeble, problemas de ingreso, han sido manipulados políticamente, etcétera. Bueno, ya de por sí resolver la pobreza es un problemón, no te digo lo que es resolver la indigencia, es un súper problemón, digamos. No creo, voy a decir una cosa osada, yo no creo en que una política de asignación de recursos, porque en definitiva la superación de la pobreza es un problema de capacidades. O sea, ¿por qué no se resuelve asignando recursos nada más? Porque o vos construís capacidades o no resolvés la pobreza, porque el día que dejaste de asignar los recursos, se desmorona como un castillo de naipe. Entonces ahí hay todo un tema. ¿Argentina ya asumió este desafío en algún momento? Sí. Hubo una epopeya sarmientina, hizo que los hijos de personas analfabetas tuvieran las competencias suficientes para entrar a trabajar en una economía capitalista avanzada, como era la Argentina de 1920, 1940, 1960,
Y Argentina había resuelto, digamos, la estrategia familiar de ingreso del 98% de los hogares en Argentina era el salario. O sea, no había ningún tipo de asignaciones ni de nada, porque había empresas que contrataban personas que con un nivel de competitividad que le permitía pagar salarios, que eran salarios lo suficientemente significativos para mantener un estándar de vida para la época envidiable, digamos, ¿no? Ahora, Argentina tiene que no buscar una solución mágica, recrear cómo aumenta sus capacidades, ¿no? Ahí no pensar en el atajo, digamos, porque el atajo es lo que nos va a liquidar. Son 19:33, tenemos 3 preguntas más, les voy a implorar que seamos un poco más breves y a vos, María, que si te quedan inquietudes las plantearás la próxima. Adelante desde Ayaner. Hola, te conocí, Fabio, hace 12 días y en la municipalidad donde hablaron de que estaban desarrollando o tratando de construir un plan de desarrollo para la ciudad de Concordia. Teniendo en cuenta con lo que empezaste la reunión, con estos desafíos, ¿cuáles son los pilares o las cosas en las que se van a apoyar para redactar o pensar este plan de desarrollo para una ciudad con tanta inequidad y con es una pequeña réplica de Argentina, creo, Concordia, con tanta desigualdad y problemas? Mira, una cosa que yo quiero evitar es que el consultor porteño lleve un anillado diciéndole lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Quiero evitar a toda costa esa tentación. Para mí sería una de las cosas más fáciles, porque Hugo, que me conoce, que yo cortando y pegando de las cosas que hice, eso puede llevarme 3 horas, porque en definitiva Concordia tiene una dimensión, tiene una locación que tiene cierta posibilidad logística, ciertas imposibilidades, una condición biológica en su entorno, bueno, etcétera, etcétera. Uno podría, con un marco conceptual razonable, pero lo frené un año al intendente para que no vaya a un plan de desarrollo hasta que no controle la administración. Y ahora diría que tengo que frenar un año a los actores sociales para que el plan de desarrollo lo hagan los locales. Que yo solo sea el facilitador, digamos, de este tipo de debates, digamos, ¿no? O sea, porque si no, no puede ser, porque hay que asumir compromisos en el plan de desarrollo. Y entonces por eso lo tienen que hacer los locales, no puede ser un ejercicio teórico. A pesar de ser moderador, pedí la palabra hace rato, pero la dejé pasar a los otros no quiero ser ni la última, pero entonces se la dejo a Javier la última. No quisiera quedarme con la última. Si Patricia Bullrich hubiera ganado la elección, cosa que hasta marzo, abril, mayo del año 2023 era bastante probable, Fabio Ketglas hubiera sido su ministro de Educación. Y seguramente desde el Ministerio de Educación hubiera llevado adelante una agenda. Él acaba de decirnos que Argentina logró en una gestión revertir totalmente sus problemas de atraso, pobreza, discapacidad e indigencia, que fue la gestión de Sarmiento. Todos la conocemos porque fuimos a la escuela y la sabemos. En nuestra escuela no se aprendían habilidades, pero saber que hubo una revolución de mayo, que éramos el país más atrasado de América y que 100 años después, dentro de América, éramos uno de los más avanzados, eso lo aprendimos todos. Es más, mis nietos van hoy a la escuela pública y también lo siguen aprendiendo. Fabio, perdimos la elección o nos sumamos al carro triunfador de la segunda vuelta. Patricia Bullrich es la ministra de Educación y aquí estamos. En materia de lo que nos ocupa, o que más nos preocupa a algunos de nosotros, que es la cuestión bioeconómica fotosintética, Milei eligió un ministro que era Fernando Vilella y un día, mientras se bajaba a hacer pis en París, lo descabezó para poner al cuñado. Es cierto, esperar algo, la verdad que de los ministerios de Milei es casi imposible. No sé cómo hubiera sido la gestión tuya de educación de Bullrich. ¿Qué hacemos nosotros ahora si queremos? Dijo María Bernaldez la cuestión del desarrollo territorial y periurbano. ¿Cómo hacemos política territorial y periurbano si en la nación no hay nadie que tenga ni siquiera la decencia de oírnos un segundo? Apelamos a los gobernadores, a los intendentes, lo hacemos de abajo para arriba. ¿Cómo hacemos política cuando la Argentina no tiene política agroalimentaria y fotosintética y bioeconómica? Yo no tengo una respuesta categórica, pero sí creo que en este sentido, y no tengo la bola de cristal tampoco, pero creo que el tema, voy a contar una pequeña historia que
El tema del desarrollo territorial en Argentina empezó a crecer a finales de la década del 90, porque se le ponía ese nombre a muchas cosas vinculadas a la autonomía de los municipios, etcétera, pero sobre todo a las estrategias que los gobiernos locales tenían defensivas frente a lo que era la última etapa de la convertibilidad. Empezaba a aumentar el desempleo en todos los lugares y los intendentes se daban cuenta que bueno, el paraguas del desarrollo territorial incluía cosas tan exóticas como mercados del trueque, ferias artesanales, etcétera, pero eran intentos desesperados, cuasi moneda, etcétera, eran intentos desesperados de administradores subnacionales de administrar una situación contextual sobre la cual tenían baja incidencia. Una diferencia importante entre este momento y ese es que esta generación de intendentes sabe que tiene que cuidar el frente fiscal. En aquel momento era muy claro que los intendentes sabían que reelegían haciendo asfalto y muchos querían hacer asfalto cuando no tenían plata, y eso era todo un lío, después terminaban con atrasos salariales, etcétera, etcétera, y un poco, digamos, entre a los masazos en Argentina entró esta idea de que hay que tener disciplina fiscal. Pero el problema es que en un lugar de 50.000 habitantes, a vos te aumentan 500, 800 personas, el desempleo, y cuando tenés que atender a la mamá de un chico que terminó abanderado en el colegio y no le puede pagar el viaje a La Plata, le decís, mira, tenemos disciplina fiscal, no le alcanza a la tipa, ¿viste? Dice, tengo que pagarle la pensión al pibe, no lo vamos a obturar a este chico, etcétera, etcétera. Empieza a plantearse el problema de cambio de agenda que yo creo que en Argentina va a venir después de la elección de medio término, en términos de que el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico es un punto de partida y no un punto de llegada. Dicho esto, creo que hay que laburar fuerte para que nuestros intendentes no se queden con un discurso vecinalista en relación a eso, sino que pongan en consideración, la Argentina puede tener otro modelo de abordaje de la obra pública que el que tuvo y seguramente deberá tener, pero lo que no puede tener ningún modelo, no va a poder tener ningún modelo porque va a colapsar. Puede tener otro modelo de abordaje de la salud pública seguramente, pero ninguno no. La discusión sobre cuál es el alcance de lo público, que Milei corrió esa vara bastante, ¿no? Para un lado, pero en algún momento va a tener que entrar en una sintonía. Vamos a suponer que le hagamos caso a Milei. Vamos a suponer que Milei tuviera toda la razón. Y dice, bueno, el Estado federal tiene que gastar 25 puntos del PBI, que es un poco la visión que él y Sturzenegger han venido bajaron de los 40 que se le daron con Massa, se bajaron 5 puntos este año 35, en teoría a lo largo del tiempo habría que bajar 10 puntos más. Pero la pregunta es, los 25 puntos del PBI que usted dice, presidente Milei, ¿qué son esos 25? Es un montón de guita, es uno de cada 4 pesos de la riqueza nacional, sigue siendo un montón de guita. Entonces, en los Estados Unidos, el gasto federal es alrededor del 28-30. Y la gente sabe que centralmente es la defensa nacional, que se lleva un montón de guita, porque ellos en salud pública gastan relativamente poco, en educación para la economía que son gastan relativamente poco, pero la infraestructura está impecable y uno puede viajar un mes por la ruta de Estados Unidos y no pagar ni un peaje. O sea, evidentemente ellos dijeron, bueno, la infraestructura y la defensa nacional, que es la agenda de un país del volumen de Estados Unidos. Ahora Argentina, que tiene otra historia, otra tradición, otra sociedad, esos 25 puntos, ¿qué son? Y probablemente allá, en vez de, como había hasta ahora, 6, 7 puntos, se extienda a 10 los puntos de los subnacionales, tengamos 35 en total, entre 25 más 10, y hay todo un debate sobre esos 10 también, ¿no? ¿Esos 10 qué son? Bueno, hay toda una discusión sobre el desarrollo. Yo creo que a nosotros, los 20 años kirchneristas, para mí, es una opinión personal, me hago cargo, dejé un montón de cosas malas. Una de las cosas malas es el sesgo en el debate público. Entonces, ¿por qué? Porque también toda esta cosa de hacer, por eso lo de la soberanía alimentaria, le pido disculpas, ¿no? Toda cosa de hacer bandera de cualquier cosa nos sacó del eje de discutir que Argentina tiene 6 o 7 cadenas de valor en las que creo que tiene posibilidad de inserción en mercados globales muy potente. Argentina podría ser un país de 60 o 70 millones de habitantes, que lo pondría a ser uno de los 15 países más poblados del mundo, de muy alta calidad de vida, con 80 ciudades de 200, 300.000 habitantes, con altísima calidad de vida, ¿no? Pero eso precisa una visión. Voy a hacer un comentario porque vos lo trajiste a cuento. A mí la señora Bullrich
salvo cuando ya había sido derrotada, nunca me había dicho que yo iba a ser su ministro. Era posible que pudiera ser su ministro. Cuando ya fue derrotada me dijo qué ministro me perdí, pero en la derrota, no mientras tenía posibilidad. Ahora, una cosa que yo sí creía, y por eso lo tengo cuenta, no por la anécdota, es que un plan educativo, según mi modo de ver, para que sea exitoso, tiene que ser el plan del presidente. El ministro lo aplica. El presidente tiene que tomar. Este es el tema más importante de la nación. Si el presidente no toma eso como... O sea, no puede ser un plan de un ministro. Y es un enorme déficit del gobierno de Milei. Yo tengo buena relación con el ministro de Educación actual, pero no hay una visión de los desafíos educativos de la Argentina, ni mucho más. A lo sumo son administradores del sistema mínimamente, ¿no? Bravo, Brenner. Fabio. Brenner, última palabra y haces el cierre, yo me callo. Gracias, Mariano. Te quería preguntar, Fabio, en la construcción de un país hay veces que no se puede hacer en forma global, integral, todo al mismo tiempo. Pero nosotros hemos visto, nos pasó el año pasado cuando estuvimos en Virasoro, muchas manchas en la geografía argentina que son virtuosas. De esas manchas que vos algunas conocés, podés decir, tenés 3, 4 herramientas que serían comunes para poder manejarlas. Y si yo te daría la oportunidad, vos decir, en un mapa, plantame unos cuantas manchas más en el país. ¿Cómo armarías esa red nacional interconectada de desarrollo sustentable de estas ciudades? Mira, si bien no todas tienen el mismo modelo, porque no todas parten del mismo lugar, lo de Virasoro es verdaderamente interesante porque Virasoro era hace 40 años una pequeña localidad monoproductora, un poco en el medio de la selva, porque la Ruta 14 llegaba muy mal en esa época, etcétera, etcétera. Pero cuando vos ves que en Tandil, Rafaela, Río Cuarto, las cosas que pasan, vos te das cuenta que hay un stock de bienes públicos, o sea, voy a decir cosas que son políticamente incorrectas hoy por hoy, ¿no? Hay un stock, cuando digo bienes públicos no digo servicios estatales, digamos, bienes públicos, ¿no? Plazas, calles, sociedad civil con un nivel de intensidad, capital asociativo, que permite canalizar el excedente que se genera localmente a nuevas actividades locales, digamos. Entonces, cuando ves que en Tandil, a los tipos que le va bien en Tandil, no automáticamente compran un departamento en Barrio Norte porque tienen una oportunidad de negocio nueva para hacer en Tandil, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con Rafaela, en Rafaela ni hablar. El nivel de reinversión de la sociedad rafaelina en Rafaela es enorme, y lo de Virasoro también. Yo diría, hay un tema de calidad de la administración pública, o sea, una administración pública local, de muy mala calidad, por más que esté sentado arriba de un mar de riqueza, al final de la choca. ¿Qué es lo que pasa en algunas localidades cercanas a Vaca Muerta, digamos, ¿no? Que no hay ninguna tasa de reinversión, porque no hay un plan de ordenamiento urbano, entonces el desarrollador inmobiliario no sabe dónde ponerla, como las empresas siguen trasladando a los ingenieros de un lado a otro, entonces el tipo que ponía el restaurante, los comensales que estarían en condiciones de pagar más se les van, etcétera, etcétera. Y cuando estás arriba de un mar de riqueza, o sea, cualquier cosa ordenatriz que hagas, generás un círculo virtuoso, y sin embargo te lo estás perdiendo porque efectivamente no hay una capacidad local en términos de calidad de la administración pública, calidad de los bienes públicos. Y después, bueno, yo creo que un plan de desarrollo territorial, alguna vez lo hablamos con Hugo, más allá de todo lo local, digamos, si no hay una visión, lo local se termina en el corto plazo, y en ese sentido es muy importante que la Argentina estabilice su macroeconomía, porque yo creo que si la Argentina estabiliza su macroeconomía, los fenómenos que vemos en Virasoro, en Tandil, en Río Cuarto, etc., no digo que veamos 200 como a mí me gustaría, pero probablemente veamos más. Ahora, si en el gobierno nacional hubiera una visión de que la Argentina tiene que ser receptiva a la inmigración, generar calidad institucional para las inversiones, poder hacer convivir producciones que son supuestamente antagónicas, como la de biocombustibles con hidrocarburos, etcétera, etcétera, Argentina tendría una red de ciudades, tendría un fenómeno de postmetropolitanización interesante, digamos, ¿no? Porque ya ahora pasa naturalmente que gente de clase media de las ciudades importantes quiere irse a vivir a ciudades medianas porque empiezan a tener todos los atributos de una ciudad significativa y con menos costos de urbanidad, digamos, en términos de seguridad, etcétera, etcétera. Si vos tuvieras una visión de largo plazo, ese fenómeno sería muy consistente, y el problema que tendría Argentina es cómo ordenar sus áreas metropolitanas. Pero bueno, desafíos para el futuro.